sabía qué era. Yo decía, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo hago? Y me tocó leer muchísimo, muchísimo, y me encontré más adelante un versículo que lo voy a compartir con ustedes, que me empezó a dar la idea de qué era el reino de los cielos. Empecé a meterme, pero la verdad es que con estas prédicas que hemos tenido aquí, el Señor ha ampliado muchísimo más. El Señor ha abierto mis ojos, mis oídos, me ha ministrado a través de este tema que me parece maravilloso. Y saber que el reino de los cielos es el gobierno y la soberanía de Dios sobre todo lo creado, pero sobre todo saber que el reino de los cielos está entre nosotros. Que nosotros siempre decimos, Señor, que tu reino venga sobre nosotros, que tu reino venga sobre Colombia, que tu reino venga. Y algo sobre lo que el Señor me ha ministrado es acerca de lo que nosotros estamos orando. Entonces, era algo sobre lo que el pastor nos ministraba hace unos 15 días, y hace 8 días fue una prédica también muy poderosa, donde el pastor Giovanni también nos hablaba acerca del reino de los cielos, y como él nos decía que para poder nosotros acceder a ese reino, para poder que ese reino venga venga sobre nosotros, no que esté entre nosotros, sino que venga sobre nosotros, tenemos que empezar a soltar, tenemos que empezar a entregar. Si nosotros queremos encontrar esas perlas, si nosotros queremos encontrar esa semilla, ¿sí? Tenemos que soltar, tenemos que renunciar. Y hoy el Señor sigue hablándonos acerca del reino de los cielos, ¿sí? Pero esta vez el Señor lo compara con algo que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, vamos a leer del versículo 23 al 35. Reina Valera, pues. Bueno. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Vamos a leerlo todo para que después vamos mirando, nos vamos devolviendo a ver lo que el Señor nos quiere decir aquí. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Bueno, aquí vemos que el Señor compara el reino de los cielos, dice, con un rey. Yo decía, lo había podido comparar con un país muy lejano donde vivía, con un lugar muy bonito, pero él dice que lo compara con un rey que quiso
hacer cuentas con sus siervos. Me llamaba mucho la atención y decía yo, bueno, el Señor está hablando, hoy nos quiere hablar el Señor como de un principio muy, muy importante que es el perdón y de una deuda, ¿sí? Entonces, dice que el reino de los cielos es la soberanía y el gobierno de Dios sobre todo lo creado, donde hay un rey soberano que es nuestro Señor Jesucristo, y donde Dios a nosotros nos dio la oportunidad de gobernar siendo administradores de todo lo que Él nos ha entregado. Y entonces yo decía, el Señor hoy le está pidiendo cuentas a este siervo de algo que le debía. En algún momento el Señor va a venir a pedirnos cuentas a nosotros de eso que Él nos ha entregado para que administremos, y que en la prédica del pastor Él nos hablaba, ¿sí? ¿Qué nos ha entregado el Señor a ti y a mí para que administremos? Porque cuando nosotros leemos esta parábola, que me parece un tema supremamente importante, uno la lee y uno dice, uy, pobrecito ese señor, uy, todo lo que le debía a ese rey no le pudo pagar al rey, y mire, pobre señor, lo que le va a pasar, ¿sí? Pero resulta de que nosotros también somos deudores de Dios. Dios nos ha entregado a nosotros algo para que lo administremos, y en algún momento tendremos que rendirles cuentas a Él. Entonces habla de que hoy el Señor nos quiere hablar de un principio bíblico muy importante que es el perdón y de una deuda, ¿sí? Dice el versículo, por favor, del mismo Mateo 18, del 23 al 27, vamos a ir viendo, pastora, por favor. Dice que el Señor llamó a un siervo, ¿sí? Que le debía 10,000 talentos. Y entonces aquí yo decía, bueno, Señor, ¿y esto, 10,000 talentos, esto de qué se trata? Me tocó pedir la ayuda de un contador, porque yo decía, yo sé que esto hay que convertirlo a esta época, cuánto sería, cuánto significaba ya. Y más adelante vamos a ver, porque yo le decía, bueno, Señor, pero ¿por qué talentos? ¿Por qué como esto? ¿Y por qué como enredarlo tanto? Y entonces vamos a ver qué estaba pasando. Y entonces empecé a averiguar yo qué era un talento. Y dice que un talento era la unidad de peso más grande del sistema de pesos y medidas de la época. Y que este valor no se representaba en dinero, sino en metales preciosos. Un talento, voy a hacer un recuento de esto como por encima, porque les cuento que esto de los talentos y de a qué equivale, y luego vamos a ver que se habla de denarios y todo esto es como de especialistas, gente de especialistas. Y yo buscaba y leía, y hay cualquier cantidad de estudios sobre esto. Entonces unos dan una cantidad, otros dan otra cantidad, unos se acercan, pero más o menos con el contador que me conseguí, que me ayudó, pudimos más o menos sacar un resumen. Dice que un talento equivalía a 6,000 denarios. Equivalía también a 41 gramos de lo que pesara el metal. También equivalía a 50 minas, y una mina equivalía a 100 denarios. También equivalía a 300 ciclos, esto es aproximadamente 34 kilogramos. Y que un denario, ¿sí?, era la moneda que representaba el salario de un día para un trabajador. Que su equivalencia en moneda de hoy, de un denario, podría ser de unos $50. Según estudios de los que saben sobre el tema, que 10,000 talentos, profundizando en todos estos valores que se dan aquí, miren, según estudios de los que saben sobre el tema, 10,000 talentos hoy podrían equivaler a unos 4.5 billones de pesos, ¿sí? Y yo decía, wow,
billones, yo no me alcanzo a imaginar, pero sí sé que es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Y yo decía, Dios, tremenda deuda la de este varón. Recordemos algo también, y es que en esa época una persona se podía vender como esclavo a su amo y decirle, mire, yo le trabajo, yo le sirvo de día y de noche y le voy pagando la deuda, ¿sí? Pero viendo nosotros esto que dice aquí, la deuda que tenía este varón era impagable. No había manera, no había tiempo. Así él se hubiera vendido, él no le hubiera alcanzado la vida para pagarle a este rey esta deuda. Lo que el Señor quiere mostrarnos hoy es que esta deuda era impagable. Dice en algunos pasajes de la Biblia, eh, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 25:6, la Biblia dice que en ese tiempo Amasías tomó a sueldo por 100 talentos a 100,000 hombres, o sea que se le pagaba un talento. También leí, sino que no sé por qué no los apunté aquí, hay un pasaje en la Biblia que dice, en Éxodo está, que el oro que había en el arca del pacto, y está descrito todo lo que había en el arca, ¿sí? Dice que valía a 30 talentos, que la corona que le fue entregada también cuando le entregaron la corona a David, que era una corona llena de piedras preciosas y de todo, equivalía a 20 talentos. O sea que la deuda de este señor era algo que no se podía pagar, ¿sí? Entonces yo le decía, bueno, Señor, ¿por qué el Señor nos habla y nos compara, así nos habla y nos enfatiza tanto en esto? Y hay gente que se ha dedicado tanto, tanto a estudiar este tema y a hablar de los talentos y a multiplicar y a dividir y a sumar, ¿sí? Y el Señor, ¿por qué hablaba como de esto? Que nosotros cuando lo leemos, es decir, yo hasta ahorita, ¿sí? Que empecé a profundizar en esto y que el Señor empezó a ministrarme y a hablarme, yo decía, sí, Señor, como a veces leemos la palabra como tan así por encimita, pero la verdad no la interiorizamos mirando qué es lo que el Señor nos quiere decir, ¿sí? Y el Señor hoy quiere que nosotros entendamos que así como esta deuda de este siervo impagable, que así como él no había tiempo, ni manera, ni lugar, ni modo de que él hubiera pagar, es la deuda que el hombre tiene con Dios. Es la deuda que nosotros tenemos con el Señor. Así de grande era la deuda, ¿sí? Pero vemos cómo y que la única esperanza que nosotros tenemos de poder pagar esa deuda, la única esperanza que nosotros tenemos es el perdón de los pecados, ¿sí? Es que nos arrepintamos, es que vayamos y nos postremos como ese rey. Sigamos con el otro versículo, mi pastora. Dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces el Señor dijo, esa deuda es impagable. Se vende usted, se vende su mujer, se vende sus hijos, todo lo que usted tiene para que me pague. Y entonces dice el siguiente versículo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces yo veía y miraba, él se postró, le suplicó, le rogó, le dijo, ten paciencia conmigo. Y me acordé de cuando el pastor nos predicaba y nos habló de la paciencia, ¿sí? Y decía, mucho cuidado cuando pedimos paciencia, porque la paciencia trae pruebas. Y vemos cómo este hombre, ¿sí? Le pide paciencia y el rey le dice, claro que sí, yo te perdono la deuda y vete. Y él le perdona y él se va con su paciencia, ¿sí? A mirar a ver qué podía hacer. Pero miremos qué pasó en el siguiente versículo. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, y aquí le vino la primera prueba,
que le debía 100 denarios. Dice la gente que sabe de todos esos estudios que 100 denarios era una deuda que él diciéndole, mire, camine a trabajar conmigo y usted con trabajo me paga. Y le había podido pagar esa deuda, ¿sí? Y sin embargo, él le dice, haciéndolo, dice que lo ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. Y cuando yo leía esto, yo decía, Dios, nosotros hoy estamos aquí, venimos, adoramos, alabamos, nos arrepentimos, recibimos la cena, todo sí, y decimos, sí, Señor, aquí estoy, límpiame, purifícame, nos vamos llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando cruzamos la puerta, cuando llegamos a la casa, cuando nos encontramos con esa deuda que dejamos allá pendiente antes de venirnos? Tantas cosas que a veces nos quedan por resolver, ¿sí? Y vemos cómo este consiervo que le pide lo mismo que él le había pedido al rey, sin embargo, él lo coge casi hasta ahorcarlo. Y le dice, págame todo lo que me debes, ¿sí? Sigamos, pastor, hágame el favor. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Sigamos con el 30. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Dice la palabra que en vista de que él no pudo pagarle, ¿sí? El Señor, bueno, dice, salió adelante del rey y se encontró, ¿sí? A un consiervo que le debía, ¿sí? Y no, él no le perdonó. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Sí? Si nosotros la comparáramos con este texto. Si el Señor nos está hablando hoy, yo al principio le decía, wow, Señor, hoy no vas a hablar de una deuda. Hoy tú quieres que nos pongamos a cuentas contigo, ¿sí? Y si Él nos está hablando del reino de los cielos, es porque el Señor quiere, ¿sí? El Señor Jesús necesita que nosotros lo aceptemos y lo recibamos en nuestras vidas porque Él es el reino de los cielos. Pero ¿cómo estamos nosotros, ¿sí? Frente a nuestro Padre, con deudas, con compromisos, con el perdón? Nosotros todos los días oramos, ¿sí? Y nosotros nos presentamos delante de papá y le decimos, así oráramos solamente con el Padre Nuestro, que dice que es la oración que nos dejó como modelo, y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Dice, perdona nuestros pecados, y nosotros lo recitamos, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer y lo oramos y lo recitamos. Pero ¿realmente eso está sucediendo en nuestras vidas? ¿Realmente eso que yo le estoy diciendo, Padre, perdóname, así como yo estoy perdonando hoy a mi hermano, así como yo perdono a ese que me ofendió, que me dañó, a ese que me hizo daño? Realmente esta oración, porque no necesita con el Padre Nuestro, sencillamente nosotros le decimos, Señor, perdóname, y hoy yo decido perdonar. Y cuando nosotros recibimos al Señor y que hacemos la oración de fe y le decimos, sí, Señor, hoy tomo la decisión de perdonar a todo aquel que me hizo daño, Señor, y yo te pido perdón por mis pecados, y esa oración la hacemos y la hacemos y la repetimos, pero realmente la estamos sintiendo. Realmente yo podría levantar la mano y decirle, Señor, que venga tu reino hoy, que tu reino, Señor, se haga realidad en mi vida, Señor, porque hoy yo tengo, como decía el pastor, no se necesita un espacio físico, se necesita un ambiente espiritual. Hay ese ambiente espiritual en mí para que yo le pueda decir al Señor, que tu reino venga sobre mí. Señor, yo estoy lista para que tú entres y mores en mí, porque si el Señor nos está hablando de ponernos a cuentas, de perdonar, de limpiar y de sanar, es porque Él necesita corazones limpios, corazones dispuestos
puestos donde Él realmente pueda habitar. Y les cuento que la primera ministrada fui yo a decirle, no, Señor, la verdad. Él me preguntaba, ¿estás lista? Yo le dije, no, todavía me falta, Señor. Todavía me falta, porque cuando yo salga de aquí, ¿sí? Y vea a esa persona que me hizo daño, ¿sí? Yo la miro y yo digo, no, yo ya le perdoné, pero no quiero verla. Yo ya le perdoné, pero está enfermo, pero le falta mucho todavía, ¿sí? Por pagar. Está enfermo, pero que siga enfermo. Es decir, son tantas cosas y tan pequeñitas las que hacen que esa línea del perdón, ¿sí? A nosotros nos haga de pronto caer, a nosotros nos haga de pronto fallarle a Dios porque decimos, no hemos entendido. No hemos entendido que la deuda que Él pagó por nosotros, ¿sí? Porque esa deuda impagable, esa deuda de la que Él nos habla hoy, esa deuda impagable, esa deuda que no se podía pagar, que nosotros no había manera humana de que pagara, nuestro buen Padre envió a su Hijo, entregó lo más grande, entregó lo más santo, entregó lo más puro, ¿sí? Para que nosotros fuésemos perdonados, para que nosotros tuviéramos la salvación, para que nosotros tuviéramos la redención de nuestros pecados. Y es lo que Él quiere que entendamos hoy. Todo esto de lo que Él nos habla aquí es porque Él quiere que nosotros entendamos y que no se nos olvide nunca que esa deuda que era impagable, que esa deuda que no había manera de que se pudiera pagar, podíamos haber vivido y habernos trabajado toda una vida, no había manera de que se pagara. Y fue cuando entendí yo realmente el valor de este texto, el valor de esta parábola. Entonces miremos que a partir de esta enseñanza, el compromiso que nosotros tenemos, el reto que nosotros tenemos cuando nosotros oramos y nos presentamos de Él y decimos, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. O perdona, hay unos textos que dice, perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, ¿sí? Y cada uno tiene como un significado. El pecado, los pecados son deudas morales, ¿sí? Que se pagan solamente cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Las ofensas son todas esas palabras, todo eso que nosotros vivimos pegados como a cosas que a veces no tienen tanto valor. No me saludó, no me habló, me miró así, me miró así. Pero si nosotros miramos cada una de ellas, ¿sí? Deudas, cada una de ellas lleva a lo mismo, lleva al pecado y lleva a separarnos del Señor. Entonces es un compromiso. Lo primero que el Señor me hablaba era que yo a partir de esto tenía que cambiar mi oración. Yo tengo que tener cuidado con lo que oro, porque le digo, Señor, perdóname, porque a partir de aquí yo oro y le digo, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia, porque yo le digo, Señor, enséñame a depender de ti. Y eso lo hemos aprendido aquí. Señor, enséñame a depender de ti, pero ¿en qué? Porque si es en la parte económica, tenemos un testimonio tremendo, ¿sí? Del que nos habló el pastor también. Entonces, nuestro compromiso es cómo voy a orar yo y si realmente lo que yo estoy orando, ¿sí? Es lo que yo estoy practicando y lo que yo estoy haciendo. Dice entonces que salió este señor de delante del rey, ¿sí? Y él no le quiso perdonar, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Pero allí había más gente viendo el comportamiento de él. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. A nosotros el Señor nos ve, Él no necesita que nadie vaya y le diga lo que nosotros estamos haciendo, porque aún nuestros pensamientos el Señor los conoce. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, o esa palabra yo decía,
que yo me presente delante del Señor y Él me diga: sierva malvada, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, porque te postraste, porque cuántas veces nosotros no nos hemos postrado delante del Señor, hemos llorado, hemos gemido y le hemos dicho: Señor, perdóname lo que dije, perdóname lo que hice, perdóname esto. Y bueno, el Señor nos perdona porque Él nos ama, ¿sí? Pero dice que entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Sigamos, pastora. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Dice que el Señor se molestó, y a veces nosotros nos presentamos delante del Señor, pero como leemos y leemos así por encimita, entonces decimos: eso era para el señor de allá de esa época, eso era para el siervo este que el Señor llamó, esto no es para mí. Pero si el Señor ha permitido que nosotros hoy estemos hablando de esto y se estén utilizando estos textos, es porque el Señor nos está hablando a nosotros. Y dice que entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Dice, y cierra con este último versículo que a mí me pareció tremendo. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de tus hermanos sus ofensas. Y yo decía: wow, Señor, qué reto, qué compromiso tan duro, Señor, porque hablando del perdón, ¿sí? Es lo que el Señor quiere. Dice el Señor que Él no quiere que sea como a veces nosotros hemos escuchado: no, lo que pasa es que yo perdono, pero no olvido. No sé si de pronto ha escuchado a alguien esta frase: no, yo perdono, pero no olvido. En estos días yo escuchaba a una persona que decía: no, es que me encontré con una amiga y le dije que íbamos a ir a una reunión juntas, y ella me dijo: nosotros ya no somos amigas, pero no me importa que vaya y se siente al lado mío, no me interesa, aunque ya no somos amigas. Y yo decía, y me acordaba yo de todo eso y decía: ¿cuántas situaciones de esas hay en la vida de nosotros? ¿Cómo estamos nosotros frente a este tema si estamos hablando del reino de los cielos y estamos pidiendo que cada día nosotros nos presentamos del Señor a orar, ¿sí? Y pidiéndole perdón por nuestros pecados, ¿sí? Y hoy con esta enseñanza el Señor nos quiere recordar que con la misma generosidad, con el mismo amor, con la misma misericordia que Él nos perdonó a nosotros, debemos nosotros perdonar las faltas, las ofensas, los pecados de cada uno de nuestros hermanos, de los demás. No es porque, no, es que él es mi hermano en sangre, el otro no, el otro fue de pronto alguien que se me presentó en la vida, pero no, yo definitivamente allá, no, el Señor no quiere que tengamos ningún tipo de deuda. El Señor quiere que hoy toda deuda que nosotros tengamos, toda falta de perdón que haya en nuestro corazón, sea saldada. Cuando hablábamos del perdón, yo me fui a buscar el significado de perdón, y dice el Señor que cuando se perdona, todas las deudas deben quedar saldadas. Que perdonar significa dejar ir, lanzar, remitir, soltar, no volverme a acordar absolutamente de nada. En la Biblia habla de remisión de pecados en Mateo 26, 28. Pastor, hágame el favor. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Entonces dice que en este caso significa que la remisión de nuestros pecados fue hecha por el Señor, ¿sí? Y que Él pagó con su sangre. Que cuando usted y yo perdonamos, según este texto, lo que hacemos es despedir, remitir,
dejar ir todo aquello que a nosotros nos está deteniendo, todo aquello que está causando dolor en nuestro corazón, ¿sí? Porque si el Señor lo hizo con nosotros, Él quiere que lo hagamos nosotros con nuestros hermanos. Jesús en la cruz. Y cuando nosotros perdonamos, el perdón, lo más hermoso que puede sentirse cuando se perdona es que haya libertad y haya paz. Cuando nosotros perdonamos, estamos liberando y esa liberación tiene que traer paz a nuestro corazón. Jesús en la cruz nos liberó a nosotros, a usted y a mí, ¿sí? Nos liberó de la muerte eterna, de la vida sin Dios, ¿sí? Los pecados son cargas que traen odio, resentimientos, nosotros sabemos que todos esos sentimientos, ¿sí? Que vienen a nuestro corazón, dice que se convierten en raíces de amargura que nos roban la paz y nos enferman, ¿sí? La deuda del siervo que fue llamado por el rey, ¿sí? Que era impagable, ¿sí? Comparada con la del consiervo que se podía pagar, ¿sí? Pero la deuda de nosotros era impagable. Y hoy el Señor nos habla de la importancia, cuando Él habla de que Él quiere que nos liberemos de esa deuda, el Señor nos habla de que Él necesita corazones limpios. El Señor dice que tengamos corazones limpios, corazones puros, libres de resentimiento, libres de pecado. Porque cuando nosotros nos hablan de que el reino de los cielos, ¿sí? Está aquí, ¿sí? En medio de nosotros. Dice que el reino, ahorita lo vamos a ver en un versículo que tengo acá, dice que cuando el reino de los cielos está entre nosotros y uno dice, bueno, ¿por qué no la pasamos nosotros? Al menos en mi caso, Señor, que tu reino venga, Señor, que tu reino venga, Señor, que tu reino venga a mi casa, Señor, que tu reino venga sobre nosotros, Señor, que tu reino venga sobre aquí, sobre allá, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con el reino de los cielos? No lo he entendido. Realmente no hay un ambiente espiritual para que el reino de los cielos realmente se manifieste, ¿sí? Porque yo no era decir, y cuando yo leía y preparaba, yo decía, no es decirle, Señor, que tu reino venga, porque el reino ya está aquí. Decirle, Señor, que tu reino se manifieste en mi vida, se manifieste en mi casa, se manifieste en mi matrimonio, pero ¿está el ambiente espiritual para que esto suceda? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decía que orábamos, si estábamos conscientes de lo que nosotros estábamos orando. Dice que el reino de los cielos está en nosotros, pero Él quiere, está entre nosotros. Hay un versículo, acá lo tengo. Dice que el reino de los cielos está entre nosotros, pero que Él quiere estar en cada uno de nosotros, ¿sí? Y que si este ambiente espiritual, que si el ambiente espiritual en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia, está listo para que ese reino de los cielos se manifieste. No sé si usted esté convencido de que su deuda y la mía ya fueran pagadas, que si su deuda y la mía fueron perdonadas, ¿sí? Yo creo que Dios, yo creo que el Señor, si nosotros nos arrepentimos, porque hay muchos que van por el mundo y tienen esa deuda, pero ni siquiera han creído en Él, ni siquiera lo aceptan, ni siquiera lo reconocen. Hay muchos que no saben, que no lo reconocen, que no lo buscan, que no lo supuestamente dicen, yo no lo necesito, ¿sí? Pero a nosotros, a sus hijos, a su iglesia, nosotros que hemos creído, nosotros que lo hemos recibido, nosotros que estamos aquí hoy en esta noche, toda la iglesia, ¿sí? A nosotros el reino de los cielos, ¿sí? Quiere manifestarse. Y es lo que el Señor nos está hablando hoy. No nos dejemos... bueno, no sé si hay alguna deuda
que alguno de ustedes, cuando yo leía y miraba y preparaba todo esto, me llevó a escudriñar mi corazón y decirle, Señor, revélame y muéstrame si hay alguna deuda, si hay algo, Señor, que a mí me falte perdonar, pero no perdonar como yo creo que debo perdonar, sino perdonar como tú nos estás enseñando aquí, perdonar como tú nos perdonaste, Señor. Sabemos que en algún momento, así como el Señor llamó a este siervo a cuentas, ¿sí? El Señor nos va a llamar a nosotros. Y decíamos que nos va a pedir cuentas porque el Señor a nosotros no nos ha prestado, ¿sí? A este siervo, pareciera que el Señor le había prestado dinero o él tenía algo, pero a nosotros al Señor no le debemos dinero, pero sí le debemos rendir cuentas como administradores. Y el pastor no lo desglosaba en la prédica pasada de que lo que Él nos ha entregado, ¿sí? Él nos llamará a pedirnos cuentas de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestra familia, de la empresa, de todo lo que Él nos ha entregado. El Señor nos llamará en algún momento a pedirnos cuentas. ¿Estamos nosotros listos para presentarnos delante de Él y decirle, Señor, mira, aquí está lo que tú me entregaste? Tú me entregaste esto, aquí están mis hijos te sirven, mis hijos están, mis hijos te conocen, mis hijos, mi matrimonio, mi esposa, lo que tú me entregaste, Señor, aquí lo tengo. ¿Cómo estamos nosotros? Si yo decía, si el Señor me llamara a mí en este momento a cuentas, Dios, ¿cómo estaría yo? ¿Sí? A veces nosotros nos dejamos desenfocar por cosas del mundo, nos dejamos sacar de lo que Dios tiene para nosotros. Pero hoy el Señor nos repite que nunca se nos olvide que la deuda que teníamos con Dios era imposible de pagar y Él nos la perdonó. Yo les decía ahora que cuando yo empecé a hablar a leer sobre el reino de los cielos, yo decía, Señor, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es? Y leyendo, escudriñando en la palabra, me encontré con un versículo que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, 20 y 21. Pastora. San Lucas 17, 20 y 21. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió, aquí le estaban preguntando los fariseos a Jesús, ¿no? Dice, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Él estaba con ellos, predicándoles, enseñándoles, y estos fariseos que se decían saber tanto, le preguntaban, mira, ¿y cuándo se va a manifestar? ¿Cuándo va a venir? ¿Sí? Y él les decía, el reino como también, y qué pena que esté retomando casi que la prédica del pastor, el pastor decía, ellos esperaban que Jesús, sí, que es el rey de ese gobierno de Dios, del reino de los cielos, viniera en un caballo blanco, con alas y todo, y él llegó en un burro, ¿sí? Ellos pensaban que iban a nacer en un palacio de cristal y nació en un pesebre. Y yo decía, y a lo mejor pensaron que él iba a tener una iglesia suntuosa, un templo donde él se iba a sentar a predicar, y él se sentaba a la orilla del mar, en las barcas de los pescadores, en la montaña, en el campo, y allí la gente iba y la gente lo escuchaba. Entonces ellos jamás se imaginaron que el reino de los cielos estuviera en medio de ellos, y le seguían esperando, porque ellos esperaban que el reino de los cielos llegara con trompetas, con bombos, con platillos, con bulla, ¿sí? Y el Señor dice que el reino de los cielos no necesitaba un lugar geográfico, no necesitaba un lugar físico, que es lo que necesita es un ambiente espiritual. Y ellos nunca le reconocieron. Y él les dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Y ellos nunca le reconocieron, nunca le buscaron, nunca lo aceptaron.
Entonces yo decía, ¿a cuántos de nosotros nos está hablando el Señor a través de este versículo? ¿A cuántos de nosotros nos está diciendo? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando y arrodillando al Señor que tu reino venga, que tu reino venga? Y resulta que Él está aquí. Él está en medio de nosotros, pero está esperando que nosotros creemos ese ambiente espiritual para manifestarse en nosotros, porque dice que está en medio de vosotros, le dijo él, ¿sí? Pero el reino de los cielos quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Y para esto necesitamos crear el ambiente espiritual en nuestro corazón. ¿Dónde se va a manifestar él? En nuestro corazón. Y él dice aquí que el reino de los cielos no vendrá con señales, ni vendrá con estruendos, ni se dirá helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros y esto es aquí entre nosotros. No es no se dará como una manifestación externa la venida del reino. Está, dice, entre nosotros, se refiere a la presencia y al mensaje del reino de los cielos en medio de las personas que creemos en Él. Nosotros estamos aquí y yo sé que Él está aquí en medio de nosotros, que Él es el que está hablando a nuestros corazones hoy. El Señor necesita, Él quiere que nosotros, así como Él lo hizo, yo pensaba en este siervo cuando el Señor lo llama y cuando le dice, siervo malvado, si yo tuve misericordia, si yo te perdoné, ¿por qué tú no lo hiciste? ¿Por qué tú no le perdonaste? Y yo decía, Señor, solamente quiero que tu reino se manifieste en mi vida y que yo pueda, ¿sí, Señor, interiorizar a través de esta enseñanza, ¿sí? Lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Hoy más que nunca necesitamos que el reino de los cielos se manifieste en nuestras vidas, se manifieste. Yo, por ejemplo, pensaba, porque yo le oro mucho al Señor diciéndole, Señor, que tu reino venga sobre Colombia. Y yo decía, wow, Señor, que tu reino venga sobre Colombia. Hay un ambiente espiritual en Colombia donde el Señor se pueda manifestar. Hay tanto dolor, hay tanta maldad, hay tanta violencia, hay tanta guerra, y yo decía, Señor, ¿qué tenemos que hacer, Padre, para que tu reino se manifieste? Sabemos que está aquí porque Él está en medio de todos, aún en medio de la guerra, en medio del dolor, de la tristeza, Él está, pero que se manifieste. Entonces es cuando el Señor me decía, yo necesito que mi iglesia se levante. Anoche yo en medio de la noche tan maravillosa de oración que tuvimos, yo decía, Señor, aquí está tu iglesia. Aquí está tu iglesia, Señor, orando y clamando para que tu reino se manifieste en cada uno de nosotros, en cada una de las familias aquí representadas. Señor, que tú tomes el control. Señor, que tú tomes cada petición, le decía yo anoche al Señor. Y bueno, el Señor siempre me hablaba era del ambiente espiritual. Dice que no es una manifestación externa, que está entre nosotros y que se refiere a la presencia de Jesús y de su mensaje del reino ya establecido en medio de las personas que creemos en él. ¿Está nuestro corazón preparado para que el reino de los cielos sí se manifieste? Estamos aquí, alabamos, les decía yo ahora, adoramos, recibimos la palabra, creamos un ambiente espiritual, pero nosotros salimos de aquí y ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Sí? No nos podemos dejar desenfocar, no nos podemos dejar robar lo que Dios a nosotros nos entrega, lo que Dios a nosotros nos da. Eso mismo que el Señor nos da, eso que el Señor nos entrega, nosotros tenemos que llevarlo a donde quiera que nosotros estemos, ¿sí? Dios necesita y nos está hablando hoy de corazones limpios, de corazones
puro, ¿sí? Donde Él pueda habitar, donde Él se pueda manifestar con poder. Nosotros le hablamos al Señor, Señor, necesitamos ver milagros, necesitamos, Señor, que tu poder, que tu gracia, que tu favor se manifieste en nuestras vidas, Señor. Pero Él quiere que escudriñemos nuestro corazón hoy. ¿Qué hay en nuestro corazón que nosotros no hemos podido ver a veces? Eso que nosotros le estamos pidiendo a Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, a lo mejor no hemos perdonado como Él nos perdonó a nosotros. A lo mejor hay alguna deuda por allá metida, alguna deuda que nos falta sacar y entregarla y dejarla ir. Señor, yo la suelto, yo la dejo ir porque esto no me corresponde a mí, Señor. Esto ya es tuyo, Señor. Yo te lo entrego. Esto ya no me va a doler, esto ya no me va a molestar, esto ya no me va a sacar, a robar la paz que yo tengo, Señor. Yo lo suelto, yo te lo entrego, Señor, porque Él está diciendo que perdonar es soltar, que perdonar es remitir, que perdonar es dejar ir. ¿Sí? Pero nosotros no hemos podido aprender eso. Nos cuesta. Si algo nos cuesta a nosotros es perdonar, ¿sí? Y a veces pedir perdón, ¿sí? Porque a veces creemos y a veces nos llenamos de orgullo, de arrogancia. Decimos, ¿yo pedirle perdón? No. Así nosotros sepamos que los que cometimos la falta, que los que nos equivocamos fuimos nosotros, nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos. Nos cuesta y más todavía perdonar. No, yo perdonarle lo que me hizo, no, no está ni tibio. No, yo olvidar lo que me hizo, no, eso es imposible. Es que lo que me hizo, es que mire, es que fue, es que me dijo, es que me esto y es que lo otro. Pero miren, Jesús, cuando Él vio nuestro pecado, Dios, cuando Él vio nuestro pecado, cuando Él vio que el pecado nos había apartado de Él, yo decía al Señor, Dios, ¿qué pensó Él? ¿Qué hizo? Él sufría porque Él nos veía a nosotros que íbamos rumbo a la muerte, rumbo al abismo. Y Él dijo, no hay manera posible, solamente una, y es enviar a mi hijo para que muera por ellos, para que vaya a la cruz y los limpie de sus pecados, le perdone. Usted sabe lo que eso significa, la muerte, todo lo que a Él le tocó padecer, todo lo que a Él le tocó sufrir en la prédica de la Semana Santa. Hablábamos del camino al Calvario, de la cruz, de todo esto, y decíamos, Dios, todo lo que Él padeció por usted y por mí, y yo no he podido sanar la ofensa que a mí me hicieron. Yo no la he podido sanar porque es cierto, nos cuesta decir, y vivimos aferrados a esa ofensa, vivimos aferrados a ese pecado y no hemos podido dejar que el reino de los cielos se manifieste en nosotros y nosotros empecemos a experimentar esa libertad, esa paz, esa tranquilidad, soltar esas cargas y poder entregarnos a vivir la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos, ¿sí? Por eso cuando nosotros, el Señor también nos habla en primera de Juan 4, 20, 21. Pastora, ¿me hace el favor? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y en medio de esto el Señor me puso este versículo, porque decía, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Uy, cuando el Señor me hablaba de esto y yo le decía, Señor, qué difícil, qué reto y qué compromiso tenemos nosotros tan grande, Señor, a partir de este momento. Porque si tú me amaste a mí, Señor, con
todos mis pecados, me recogiste, Señor, me sacaste de donde yo estaba, Señor. Y ahora que yo mire a esa persona, Señor, yo solamente tengo que decirle, te bendigo y tengo que empezar a sentir algo diferente por él, Señor. Solo sé que sola no puedo hacerlo, Señor. Solo que necesito que tú me ayudes, Señor, a entenderlo, porque reconozco con humildad que me cuesta. Sí, aún después de haber preparado esta enseñanza, de haber visto el valor de esa deuda que le fue perdonada a ese siervo, y decir, el Señor me dijera, cuando yo le decía, Señor, y talentos y denarios y todo esto, cuando él había podido presentarlo de otra manera más sencilla, pero el Señor dice que cuando él hablaba en parábolas era porque él quería representarnos de la manera más sencilla, ¿sí? Que pudiéramos entenderlo. Y esto me pareció una cosa tremenda, la manera como Dios, ¿sí? Nos habla de esa deuda a través de esta enseñanza. Dice que ¿qué va a pasar ahora si después de nosotros haber escuchado esta palabra, esta enseñanza? Yo espero que Dios haya hablado a sus corazones. A mí me habló, a mí me ha ministrado esta serie, como les decía, desde la manera, ¿sí? El Señor me decía, tengo que empezar a mirar la manera como estamos orando. Que cuando yo diga, Padre, perdónanos mis pecados como también nosotros, o yo perdono a los que nos ofenden, a los que pecan contra mí, a los que me hacen mal, a lo que esto y aquel otro, que realmente yo sepa qué le estoy pidiendo al Señor. ¿Qué va a pasar ahora que salgamos y cuando les decía ahora lleguemos a la casa y nos encontremos con ese asuntico que dejamos allá pendientes? ¿A quién vamos a encuellar? ¿A quién vamos a llamar? Venga, sigamos con lo que teníamos pendientes, ¿sí? O nos postramos y le decimos, Señor, no puedo. Hoy tomo la decisión y perdono y te entrego. Me despojo, suelto, como decía el pastor hace 8 días. Tenemos que soltar para poder encontrar esas perlas que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Dice, tremenda tarea la que el Señor nos está encomendando, ¿sí? Tremendo reto el que el Señor nos está dejando, y en cada prédica, yo veía que en cada prédica Él nos iba dejando como una tarea, ¿no? En las semanas, en esta semana la pastora nos fue desglosando de cada enseñanza, ella nos la va desglosando y nos va poniendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a esto, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros esperando y cómo estamos nosotros viendo, esperando el reino de los cielos? ¿Sí? Así, con esos estruendos que venga con, o somos conscientes de que el reino de los cielos, yo hoy, a partir de esta enseñanza, ese es uno de los primeros puntos que tengo que cambiar, porque hoy tengo que entender que el reino de los cielos está aquí entre nosotros y que yo ahora lo que necesito es orar para que el reino de los cielos se manifieste en mi vida, se manifieste en la vida de mi esposo, se manifieste en la vida de mi hijo, se manifieste en mi casa, se manifieste en mi familia, y que podamos empezar a manifestar eso a través de los demás. Yo le preguntaba a la pastora ahora si yo podía tomar un texto, algo de lo que dijo el pastor en la prédica de él. Y yo decía, porque yo las escuché, ¿no? Todas las prédicas las escucho. Decía, ¿qué desea Dios? El pastor decía, ¿qué desea Dios de nosotros? Dice, que su gobierno se reconozca mediante un caso de amor, lealtad, fidelidad, confianza. Esto involucra el reino de Dios, ¿sí? Y lo debemos reconocer. ¡Wow! Que su gobierno se reconozca mediante un caso de amor, lealtad, fidelidad y confianza. Esto es lo que quiere el Señor que nosotros practiquemos y que nosotros vivamos para que su reino se manifieste. ¿Qué necesitamos? Decía el pastor. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas, porque Él es el Rey soberano.
de ese gobierno, del gobierno del reino de los cielos, ¿sí? Y está, dice, necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida porque Él es el Rey soberano. Y si el Rey soberano está en nuestra vida, es porque el reino de Dios está en nosotros, pero muchos no lo hemos reconocido. Yo no sé si a usted le esté pasando lo que le pasó a los fariseos de allá, no sé si nos esté pasando lo que nos pasó a este siervo que el Señor llamó a pedirle cuentas y en vista de que no le podía pagar, que le iban a vender, a quitar todo, él se postró, se arrepintió, le pidió perdón a Dios y el Señor tuvo misericordia. El Señor le perdonó, el Señor lo vio y le dijo, sí, yo te perdono, vete y no peques más. Pero saliendo de allí se le olvidó lo que Dios había hecho por él. Que no se nos olvide nunca, sí, por favor, que no se nos olvide nunca esto que nos han hablado tanto y que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él pagó una deuda que era impagable. Él pagó una deuda que nosotros jamás hubiéramos podido pagar. Y esta deuda se pagó con una vida, se pagó con sangre, se pagó con dolor, se pagó con, con, con amor en la cruz, porque si no hubiera sido por amor, el Señor Jesús no hubiera podido ir a la cruz. ¿Sí? Por el amor que Él tenía, que el Padre tenía por nosotros, Él lo envió y Él fue como cordero al matadero, dice la palabra. Entonces esto, mis amados hermanos, que no se nos olvide, necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida, porque Él es el rey de ese gobierno. Sin Él, nosotros no lo podremos hacer. Cuando yo lo decía, Señor, y yo sola, el Señor no puede hacerlo. No, yo tengo, cuando yo le digo al Señor, yo te recibo en mi corazón. Miren, esa declaración, cuando yo le digo te recibo en mi corazón, te necesito, es porque yo realmente le estoy abriendo mi corazón para que Él entre, para que Él me limpie, para que Él saque y para que sea Él el que lo hace, porque a nosotros, mire, tenemos que reconocer que si algo nos cuesta es perdonar. Si algo nos cuesta es mirar a la persona y decirle, yo te perdono, porque es más grande el dolor, es más grande el resentimiento, es más grande y decirle, yo te perdono, yo es una lucha mía. Y a partir de este momento yo tengo que empezar a luchar con eso, porque si Él me perdonó a mí, yo no tengo por qué salir de aquí a ir a cobrarle esa deuda que es mínima a mi hermano. La deuda que nosotros sí teníamos con él era una deuda impagable. Era una deuda que no teníamos ni tiempo, ni lugar, ni modo para poder pagar. Y es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de de este texto de los dos deudores, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, yo solamente quiero decirles que tomemos un tiempo esta semana para que escudriñemos nuestro corazón, para que escudriñemos nuestras vidas, para que miremos cómo estamos. Si el Señor viniera hoy y me dijera, venga, sierva mía, venga, hija, siéntese aquí. Bueno, ¿cómo estamos nosotros de deudas? Mire, usted tiene esto, esto y esto y esto y esto y esto, porque eso nos va a pasar a nosotros. El Señor todo lo tiene anotado. El Señor todos nuestros pensamientos, esos pensamientos que hemos tenido contra el esposo, contra el hijo, contra el hermano, contra el vecino, Él todo lo tiene ahí anotado. ¿Yo qué le voy a decir? No, Señor, este sí, a este lo perdono, Señor, a este sí. No, a este no, porque todavía no estoy lista, Señor, y a este tampoco. Yo estoy lista para que el Señor me diga sierva malvada, ¿sí? Y me mande allá al lago de fuego, a la cárcel, a la muerte eterna, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros si el Señor nos llama hoy a cuentas? Es lo que el Señor, es con la pregunta que el Señor nos deja. Y nos deja con la tarea de escudriñar, de buscar y de mirar realmente a quién nos falta perdonar, pero como Él nos perdonó a nosotros. Yo les pido que inclinemos
allí donde estamos, nuestro rostro y oremos.